La madurez en el Señor. Estamos ya en nuestro capítulo, nuestra edición número 50. Y qué casualidad que llegamos a las 50 hablando sobre la madurez. Así que ya creo que hemos madurado en nuestras preguntas y respuestas también. Pero hoy vamos a hablar sobre la madurez en el Señor, un tema que me gusta porque es una realidad que la madurez no solamente tiene que ver con algo impalpable de cómo es que nosotros somos más espirituales, como que mágicamente, porque decimos, ¿no?, que el Señor es el que hace que uno crezca, ¿no? Es el espíritu de nosotros, no es nosotros, nadie puede añadir, dice, a su estatura ni un codo, ¿no? O sea, sí es cierto que hay un elemento invisible, espiritual, pero al mismo tiempo no podría yo decir que es indescriptible, porque la madurez, que si bien es cierto, no viene de cosas que hagamos propiamente, sí podemos rodearnos de o ponernos en circunstancias que van a promover y van a ayudar para una madurez, ¿no? Eso es un poquito la perspectiva que queremos ver hoy. La madurez en el Señor, elementos circundantes o los elementos que rodean esto, ¿no? Proverbios 4:18 dice: la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dijimos que en el Salmo 1 dice que ese hombre, ¿no?, ese hombre que es bienaventurado, dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Hacen una comparación, dijimos también la importancia de entender que todo lo que sucede en el mundo natural tiene una correspondencia en el mundo espiritual, y la naturaleza también es así. El hombre que es plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo, dijimos, ¿no? Entonces, esta corriente de agua se refiere a estar conectados con el Señor y que de ahí va a provenir la madurez. Eso está claro. Pero al mismo tiempo, no podemos negar que existe una idea de que la idea de crecimiento implica obligatoriamente un medio ambiente que rodea a ese elemento. Ese árbol está plantado, hay tierra, junto a corrientes de aguas, hay agua, hay sol, hay aire, hay lluvia, y hay una serie de elementos que juntos crean la condición para que el árbol crezca, para que el árbol madure. Trasladando eso a nuestra realidad espiritual, ¿cuáles son las cosas que nos pueden rodear, que van a dar lugar a las condiciones para que se cree una madurez espiritual? ¿Cuál es el medio ambiente ideal que dará lugar a una buena madurez o maduración? Tiene que ver con elementos circundantes, tiene que ver con elementos externos, sí, como por ejemplo la atmósfera, ¿no? Sí, a mí me gustan las plantas, como muchos de ustedes saben, y a veces he querido darle la mejor ambientación, que le caiga el sol, que también corra la frescura del aire, un poco de sombra, dependiendo qué planta sea. Y ha pasado que se ha contaminado con algún bicho. Y dice, ¿pero de dónde, no? Y uno tiene que estar podando y haciendo muchas, ¿no?, metodologías para que esta planta pues pueda crecer saludable. Entonces, pasa también que tenemos una mente un poco idealista, ¿no? Pensando que si tú creces en un ambiente en la fe, por ejemplo, si tu familia es cristiana, entonces vas a crecer un montón. Si no sé, si te ayudan en casa, que colaboran, ¿no?, que no te hacen la vida difícil, va a ser mejor para ti. Y de verdad que ese tipo de ambiente no es para la simiente, el tipo de simiente que hemos recibido. El tipo de simiente que hemos recibido en sí misma es poderosa, es llena de vitalidad y vence al mundo. Entonces, he visto, ¿no?, a través de los años que
personas que, por así decir, tienen una atmósfera cómoda, sí han podido nutrirse con cursos, esto, ¿no? Congregar más veces, etcétera. Pero lo que he visto es que la persona que nace de nuevo y está sometida a diversas situaciones tan adversas, le he visto que al enfrentar los desafíos juntos con el Señor, ha podido, por así decir, desarrollar más rápido en cuanto a su fuerza interior, su fe, su fortaleza, ¿no? Que el otro, por así decir, con un ambiente o una atmósfera, ¿no? Adecuada, crecería más. No es así. Es más, en la iglesia de Tesalonicenses dice así, ¿no? Que Pablo les dice, y vosotros, le dice, viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo en el Espíritu Santo. ¿Ve? De tal manera que habían sido ejemplos. Ellos empezaron a divulgar la palabra de Dios y ellos no tuvieron necesidad de estar llegando a esos lugares, porque esta iglesia, en medio de la gran tribulación que ellos vivían, fueron pues repotenciados y pudieron desarrollarse de una manera increíble. La vida de Cristo en nosotros no necesita una atmósfera como una burbuja para poder, ¿no? Claro, desarrollarse. Claro. Hay elementos que sí se necesitan de todas maneras, pero no es que vamos a estar, como dice Jesús dijo, no estamos en el mundo, ¿no? Si Él nos hubiera salvado y nos hubiera sacado del mundo, no hubiera sido diferente. No es así. Él nos quiso dejar acá, porque acá es nuestro campo, acá es nuestro territorio, donde podemos crecer bajo toda circunstancia, incluso adversa, ¿no? Tu campo de hecho, tu campo de batalla tiene que ser tu lugar de crecimiento, ¿no? De victoria y de crecimiento. Sí, es verdad, ¿no? Tú decías que el lugar ideal, ¿no? Yo he conocido cristianos que han crecido en Narnia, como dicen, ¿no? O sea, en utopía, en el país de Alicia, de las maravillas, ¿no? Pero muchas veces es necesaria la dificultad, porque la palabra dice que todo obra para bien, ¿no? Entonces, finalmente, esas cosas son las que a veces el árbol necesita un poco de tormenta, ¿no? Para poder afirmar sus raíces. Y así, ¿no? Yo pienso que es importante que entendamos esto, que las circunstancias adversas muchas veces son perfectas para producir mayor crecimiento. Dice Pablo en 1 Corintios 3, 5, 6 y 7, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor, ¿no? Y luego dice, yo planté, dice Pablo, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Esa es la clave. Y eso no puede quedar fuera de nuestra ecuación. El crecimiento lo da Dios. Pero eso no quiere decir que no se requiere elementos externos como un Pablo que siembre, como un Apolos que riegue. Entonces, si tú te rodeas de estos elementos, la madurez o el crecimiento espiritual será mucho más fácil, porque lo va a dar Dios. No lo da Pablo, no lo da Silas, no lo da Apolos, no lo da la iglesia, no lo da los cursos que puedes haber llevado, no lo da la buena conducta que puedes tener, pero sí esta buena conducta, tener amistades correctas, como dice la palabra, si te juntas con sabios, serás sabio, el congregarte en una iglesia que te dé una palabra a tiempo de sana doctrina, fuerte, que te nutra, el juntarte en compañerismo con otros hermanos que te animen en la fe. Todo esto es parte de lo que es el proceso de riego, ¿no? ¿Para qué? Para que el crecimiento lo dé Dios, ¿no? Entonces, no nosotros, no, el crecimiento no lo da un taller, el crecimiento no lo da un seminario bíblico, ¿no? Es un proceso y todo eso es parte del riego. Así que no significa necesariamente madurez. Y quiero terminar con este pasaje de Ezequiel 47 que habla de la visión que Dios le dio a Ezequiel. Y desde el versículo, vamos a leer solamente dos versículos, el 1 y el 12. Y dice así, dice, me hizo volver luego, versículo 1, dice Ezequiel, como el Espíritu de Dios lo guió.
Me hizo volver luego a la entrada de la casa de Dios, ojo. Y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, ¿no? Debajo de esa casa salían aguas. Miren toda esta tipología, todo lo que simboliza, ¿no? El agua viva de la presencia de Dios, del templo, de la casa de Dios, ¿no? Porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. El altar habla de comunión con Dios, ¿no? Y el crecimiento lo da Dios. Pero luego dice el versículo 12, y junto al río, en la ribera, a uno y otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará. A su tiempo. Porque sus aguas salen del santuario. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Entonces, esto es la madurez. Esto es el crecimiento espiritual. Cuando somos plantados en un lugar correcto, cuando recibimos la influencia correcta, cuando somos alimentados correctamente, cuando recibimos la luz del sol correctamente, cuando somos expuestos a la lluvia correctamente, cuando no nos quejamos ante la prueba correctamente. Muchas veces los elementos externos implican también que estás en una iglesia y a veces nos ha pasado, ¿no? Yo quiero hacer esto y el pastor te dice, no lo hagas. Quiero que ahora hagas esto, ¿no? Esas cosas obran para que tú crezcas espiritualmente. Cuando tú te quedas callado y dices, voy a hacerlo, voy a recibir esto, porque estoy siendo formado. Son elementos externos. Yo no te estoy dando el crecimiento. Nada de las circunstancias te da el crecimiento te lo da Dios. Pero estos elementos externos, según tú te alimentes de ellos y cómo tú reacciones ante ellos, van a crear la situación ideal para que de pronto haya una persona madura. Y Dios quiere que tú madures en todos los aspectos. Así que, sin más, simplemente quiero decirte que plantado en ese río, en esa tierra, recibiendo el alimento correcto, recibiendo la influencia correcta, dice la palabra, a su tiempo madurará. Tranquilo, tranquilo. Si tus raíces están en el lugar correcto, ese árbol, así no quiera, va a crecer. Y vas a madurar. Y quiero decirte otra cosa para terminar. Muchas veces las personas creen que no ha madurado. Pero es como ese niño, cuando después de 2 años viene a visitarlo la tía, y le dice, uy, ¿cómo has crecido, no? El niño no se da cuenta que crece, ¿no? Y a veces otras personas son las que se dan cuenta de cómo tu fe ha mejorado, cómo tu madurez espiritual es mayor y mejor hoy, ¿no? Entonces no te compares, no te midas. El crecimiento es natural y lo da Dios. Tú asegúrate de que las condiciones estén dadas, nada más. Dios te bendiga. Nos estamos viendo entonces el día de mañana. Amén.